Acompáñeme porque ya lo tenemos con nosotros al gran Pedro Brigger. Pedro, ¿cómo estás? Buenas noches. Un gusto escucharte como siempre ahora acá en vivo. Bueno, muchísimas gracias, Pedro. Bueno, a ver, tenemos horas, yo digo, no son horas decisivas lamentablemente porque esta situación se ha sentido bastante a lo largo de los últimos meses, se ha dado habitualmente. Hablamos obviamente de Venezuela y de la posición también de la Argentina, que da la sensación de que sigue este tema y que aprovecha las oportunidades, por ejemplo, el presidente de la Nación, para avalar lo que uno supone que es, con cierta irregularidad, la posibilidad de acceder al poder en el caso de Venezuela, ¿no? ¿Cómo estás viendo esta situación? En realidad no son meses, son 20 años desde que Chávez accedió al poder, que aquellos que lo perdieron, que vieron que emergía una nueva figura política frente a la descomposición de los partidos tradicionales, que hicieron todo lo posible para derrocarlo. El hecho maldito en Venezuela es el chavismo. De Chávez se decían las peores de las cosas. Si escuchás bien a algunos de los sectores opositores, incluso algunos venezolanos y venezolanas que están acá, que te dicen permanentemente 20 años, o sea, dictadura de 20 años. Porque vos le preguntabas, bueno, pero ¿cuándo comenzó la dictadura? Tanto que se habla de dictadura. Bueno, ¿cuándo comenzó? Bueno, Chávez quisieron derrocarlo en algún momento. Por supuesto, en el año 2002 hubo un golpe de Estado, estuvo 48 horas controlado por un sector de los militares, juró un presidente como presidente legítimo supuestamente de Venezuela, abril del 2002, y algunas de las personas que hoy lideran la oposición, que se presentan como democráticas, firmaron el acta de ese golpe de Estado en el año 2002. Entonces son cosas que yo como analista trato de ver, de plantear, de recordar, porque mucha gente que aparece hablando de Venezuela cuando se da esta situación de crisis, ¿no? Todos los medios de comunicación están siguiendo lo de Venezuela, después se lo puedo olvidar durante 2 años, y hablan por lo general sin conocer demasiado la historia, sin haber podido analizar estos hechos. Por eso digo que el problema no es Maduro, el problema es el chavismo. ¿Y cuál es la razón por la cual a vos te parece que Venezuela de alguna manera tuvo o sufrió, digamos, este tipo de ataques a lo largo del tiempo, estos 20 años que vos decís? ¿Cuál es la razón? El hecho maldito. ¿Es el chavismo y es el petróleo también o no? También el petróleo, pero no solamente. No solamente. Yo cubrí las elecciones de Venezuela en el 98, diciembre del 98, primer viaje mío a Venezuela, que gana Hugo Chávez. La verdad había muy poco periodismo porque a nadie le interesaba la figura de Chávez, que era absolutamente muy desconocida, digamos, para el gran público, incluso para la gente que se dedicaba a la política internacional, y me encontré con altísimos niveles de pobreza y de violencia, que fue lo que llevó a que Chávez apareciera. La represión del Caracazo en el 89, que dejó 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 muertos, hasta el día de hoy no se sabe cuántos, por el alza del precio de los combustibles, una devaluación muy importante. Tienen altas tasas de homicidios ellos, ¿no? Altísimo. Que se mantiene hasta hoy, que es uno de los problemas que el chavismo no ha logrado resolver. Vos vas hoy a Caracas y te encontrás carteles en algunos negocios que dice prohibido entrar con armas. Ahora, esto estaba hace 20 años también. La pregunta es, ¿por qué no lograron resolver eso? Bueno, eso habrá que analizar. ¿Qué pasó con el tema de la violencia? Ahora, ¿por qué hecho maldito? Porque Chávez decidió incluir a unas grandes mayorías que estaban absolutamente excluidas de la sociedad y las quiere incorporar. ¿Qué decían de Chávez? Macaco, mono, ignorante, le decían de todo. Y sí, no venía ni de la burguesía, ni de las clases medias, ni de la élite formada, que te podía leer la gran literatura. Era un hombre bien de pueblo, que dijo, yo quiero darle de comer y quiero darle mejores condiciones de vida a la mayoría de la población. Hoy puedes analizar si lo logró o no, pero desde ese momento muchos de los que están hoy en la oposición se juramentaron derrocarlo. Y digamos, ¿por qué Venezuela atraviesa una situación que obviamente, digo, a todas luces y desde un sentido, a mí me gusta hablar del sentido común porque obviamente es una formación, se construye, ¿no? Por supuesto. Se construye, pero lo que digo es, bueno, la percepción que uno tiene es, hay altas tasas de homicidio, hay una inflación con la cual realmente no se puede vivir, porque es más que una hiperinflación, es directamente imposible. Digo, hay cuestiones que tienen que ver con la economía que claramente no están funcionando, y además uno podría en todo caso medir con qué filtro o qué intensidad tiene la democracia en Venezuela, y quizás tiene baja intensidad mínimamente. Mira, ¿no? yo siempre digo, Venezuela no es Finlandia, no es que hubo una transición tranquila. Por eso digo, Chávez asume a comienzo del 99, 3 años después le hicieron un golpe de Estado. E hicieron desde ahí en más lo imposible para no dejarlo gobernar. Sabotearon elecciones, no reconocieron elecciones que ganaba Chávez, buscaron la manera de destituirlo, sabotearon la economía. No es que le dijeron, a ver, señor Chávez, pruebe usted lo que quiere
Y nosotros nos quedamos de costado mirando. De ninguna manera. Desde el momento que él comenzó a gobernar, le hicieron la vida imposible. Sumado al hecho de que el petróleo, que es tan importante, tuvo alzas y bajas, sabotaje petrolero, intervención desde Estados Unidos. No es que te dejan gobernar. Cuando vos tocas intereses, no te dejan gobernar. Si vos no tocas intereses, ahí te dejan gobernar. Si vos te llevas bien con los grandes poderes, los que controlan las finanzas, la economía, los medios de comunicación, te pueden dar un cierto margen de maniobra que hagas cosas que tal vez a los más poderosos no les gusta. Ahora, cuando vos empezás a tocar intereses, ahí no hay medias tintas. Buscan directamente derrocarte. Y te hacen la vida imposible y no te dejan gobernar. En vez de tener, pues fíjate, la situación de ahora, en vez de tener a las principales dirigentes, cabezas del gobierno, pensando cómo reactivar la economía, cómo producir, qué hacer, están todos pensando cómo desactivar esta bomba que es la oposición, cómo lidiar con Estados Unidos, que no te dejan comerciar con una parte del planeta, que no puedes viajar a Estados Unidos, que te hacen un bloqueo, que te toman embajadas, y estás permanentemente pensando en eso. Ahí es cuando no te dejan gobernar. No podés pensar en los tomates y en la agricultura cuando tenés que pensar qué hacer con la embajada de Washington que está tomada, la embajada en Costa Rica, enfrentamientos en la Argentina. No podés gobernar así. Ninguna cabeza normal puede gobernar. ¿Qué tan importantes son Rusia, China, en esta especie de pulseada que hay con los Estados Unidos y Venezuela, digo? Fundamental porque la situación en Venezuela está claro que tiene un ribete internacional. Cuando Estados Unidos lo plantea en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, cuando en América Latina, con la correlación de fuerzas que cambió y la derecha tiene más poder, organiza el Grupo de Lima, cuyo objetivo es contribuir a la caída de Maduro, entonces vos te das cuenta que lo internacional empieza a funcionar muy fuerte. Rusia y China hoy no avalan lo que hace Estados Unidos. No por afinidad ideológica con el chavismo, está claro que ni Rusia ni China tienen afinidad ideológica con el chavismo, de la misma manera que el gobierno de los Estados Unidos no tiene afinidades ideológicas con el gobierno de Arabia Saudita, pero lo sostiene por una cuestión política, económica. O sea, en este juego, en este tablero... Bueno, pero sufren los venezolanos en definitiva, digamos, la situación. Sí, por supuesto, la gente que vive adentro, por supuesto. Estamos hablando de una pulseada entre los grandes que se está dando en un territorio como es Venezuela. Hay como dos territorios, el interno y el externo, que también influye. Por eso te digo, no es que Estados Unidos te deja gobernar. Estados Unidos, además, pero lo dicen, no es una interpretación mía. Los principales dirigentes de los Estados Unidos, secretario de Estado, de Defensa, asesores de Seguridad Nacional, permanentemente hablan de Venezuela. No es que miren hacia otro lado. Incluso en otros procesos electorales, como el caso de España, también se habla de Venezuela, ¿no? Se utiliza Venezuela, el caso venezolano. Es el gran cuco, ¿no? Claro. Hoy vos decís, en la Argentina, la economía del kirchnerismo era la economía chavista. Y es como el gran cuco. Es una tontería. O sea, plantear que la Argentina tiene algo que ver con Venezuela, ni por historia, ni economía, ni por múltiples motivos, no tiene nada que ver. Entonces, cuando alguien te dice... íbamos hacia Venezuela, o la economía era chavista, o sea, es tan débil el argumento, tan sin sentido, que ni siquiera puedes discutir, o sea, no hay nivel de discusión. Y el problema es que gran parte del periodismo, hablaste de España, pero también de la Argentina, está tan involucrado, jugando políticamente en lo nacional o internacional, que pierden un cierto equilibrio para definir las cuestiones. Eso te iba a decir, qué difícil tomar una perspectiva relativamente transparente de lo que está pasando ahí. Obviamente es imposible. Equilibrada. Está ahí. La objetividad no existe, pero por lo menos equilibrado, tratar de ver, tratar de pensar, no definir inmediatamente y decir, esto es una dictadura. Digo, extraña dictadura la de Venezuela, que una persona que se presenta como principal dirigente de la oposición dice que es el presidente encargado del país y está libre. O una persona que estaba en prisión domiciliaria sale, va a una embajada y no pasa absolutamente nada. Resortes institucionales como la Asamblea Nacional, digamos, eso no ha perdido intensidad, no se ha desmantelado en algún momento, digo, no. Sí, claro, el chavismo usó mecanismo institucional para evitar que lo derroquen. Hay que volver a la historia. Diciembre de 2015, hay elecciones a la Asamblea Nacional de Venezuela. El chavismo pierde por goleada, gana la oposición. ¿Qué dice en su primer discurso Henry Ramos Aliup? Que en 6 meses va a derrocar a Maduro. ¿Qué tenía que hacer Maduro? A ver, tome en bandeja, ¿le doy el poder? No. Usó los mecanismos institucionales que tenía para aislar a la Asamblea Nacional y restarle poder.
Si la Asamblea Nacional hubiera mantenido como un contrapoder, le hubiera bloqueado el presupuesto, hubiera tratado de ir ganando espacios para minar el poder, como hace cualquier oposición que controla el Congreso. Pasa en Estados Unidos, cuando republicanos o demócratas logran la mayoría en el Congreso, le bloquean la acción al presidente. Ahora, no buscan derrocarlo. Ahora, ¿no tendría que Venezuela tratar, bueno, digo, hay posición de algunos países, como el caso de México, por ejemplo, que lo que buscan es, bueno, volver a una especie de momento cero desde el punto de vista de los resortes democráticos que tienen que funcionar, la Asamblea... De diálogo, mínimamente de diálogo. Por supuesto, la Asamblea Nacional debería funcionar correctamente, pero tal vez no es Finlandia. O llamar un proceso de elecciones, ¿no? Digo, bueno, lo que pasa es que ahí hay una trampa que yo creo que tiene la oposición. Yo creo que la oposición tiene varias trampas. Primero, están autoconvencidos de que la mayoría de la población está con ellos. Lo vimos en las últimas 48 horas. La movilización de la oposición fue escasa. Hoy hay un artículo en Washington Post que lo dice claramente. La movilización del chavismo fue grande. La oposición está autoconvencida, y lo decía en la época de Chávez, 90% de la población está con la oposición y está en contra del gobierno, cosa que es falso. Perdés el equilibrio cuando decís eso. En segundo lugar, plantean que son tan débiles que en cualquier momento se caen. Y además están tan convencidos que tienen la mayoría que plantean ir a un proceso electoral donde están seguros que ganan. ¿Y si no ganan? Esa es la gran pregunta, porque en las elecciones pasadas, que ganó el chavismo, cuando la oposición también consideraba que las ganaban, ¿cuál fue la postura de la oposición? Decir hubo fraude. Entonces hay una trampa ahí. ¿Es posible organizar un proceso electoral monitoreado por el extranjero, por factores internacionales? Una buena salida, hoy, me parece, ¿no? Hoy lo veo difícil. Creo que hoy hay como posturas irreconciliables. El gobierno dice, apostamos al diálogo. Canciller Arreaza hoy lo dijo otra vez, la única opción es el diálogo, pero la oposición dice no, porque están convencidos de que Maduro se cae en cualquier momento, porque en Estados Unidos dicen que se cae, porque gran parte de América Latina dice que se cae, porque ellos permanentemente lo dicen que se cae, pero no se cae porque hay algo que la oposición no logra incorporar. Que el chavismo como hecho maldito, igual que el peronismo, tiene apoyo popular, no van por el chori y la coca. Frente a toda esta situación degradada, de problemas económicos, de problemas democráticos, todo tipo de problemas que hay un sector importante que prefiere al chavismo con todos los problemas, porque el otro lo conoce del pasado. Los que ahora dicen que van a beneficiar al pueblo son los que se robaron el petróleo hace 40 años. Por eso hay que conocer la historia de Venezuela. Pedro, te agradezco muchísimo. No, gracias a vos. Terminamos hablando de Venezuela. Viste, al final terminamos hablando de Venezuela. Por supuesto. Bueno, por supuesto.